Pues hola a todos y bienvenidos a esta ponencia sobre los misterios órficos. Para los que no me conozcáis, me voy a presentar. Yo soy Carlos Sánchez, soy el director de Aula Arcana. Y bueno, pues hoy he decidido traer esta charla porque a mí me gusta mucho este tema. Es precisamente uno de los temas que más me apasionó de estudiar filosofía. Yo estudié filosofía y concretamente la filosofía antigua, la filosofía clásica, la griega, fue de alguna manera para mí un abrirme la puerta. ¿Por qué digo esto? Porque de lo que vamos a hablar hoy, los misterios órficos, o lo que comúnmente se llama como orfismo, tienen muchísima relación con la filosofía, ya iremos viendo por qué, pero también es de alguna manera para muchos una puerta al esoterismo de Occidente. Digo una puerta porque es de alguna manera los misterios son de alguna manera las tradiciones más antiguas, ocultas que tenemos en lo que sería nuestra Europa occidental, de las que tenemos constancia, obviamente. Y entonces creo que conocer los misterios órficos de alguna manera nos puede abrir muchas preguntas y nos puede abrir muchas cuestiones que a la hora de lo que es experimentar y vivir ciertos misterios, de alguna manera los misterios órficos nos empujan a ello de una manera, con una visión nueva. Y a pesar de ser tan antiguos, nos pueden refrescar realmente un poquito qué hay tras un misterio. Al menos eso es lo que yo pretendo un poquito con esta charla. Antes que nada, antes que empezar con la charla de los misterios órficos, quiero hacer un apunte muy necesario. Es que los misterios órficos son los misterios de la antigüedad de los que tenemos pocas fuentes y fragmentarias. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque sabemos en conjunto general de qué trataban, qué se explicaba, qué podría más o menos ocurrir, no tenemos la totalidad del conocimiento. Por lo tanto, muchas de las cosas que yo voy a decir, aunque mis fuentes han sido Alberto Bernabé, un especialista en filología griega, que es uno de los mejores en este campo hablando del orfismo, gente de su círculo, incluso otros autores. De hecho, aquí tengo una chica que ha hecho un libro magnífico, de hecho lo voy a recomendar porque cuando pidáis bibliografía, ¿de acuerdo? Yo la enviaré junto con la grabación. Raquel Martín Hernández, de Orfeo y los Magos. Bueno, y hay muchos libros que realmente merecen la pena sobre el tema, pero como estamos hablando de fuentes fragmentarias, poquitas fuentes, que están constantemente abiertas a nuevos hallazgos arqueológicos y reinterpretaciones, pues está claro que los misterios órficos pueden aportarnos aún ciertas cosas o ciertas interpretaciones nuevas. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, de lo que voy a hablar, indudablemente muchas cosas nos tenemos que ir a creemos que o suponemos que. Está claro que tenemos muchas cosas con las que comparar y con las que hablar con propiedad, porque si no, no podría hacer una charla con más o menos seguridad. Pero sí que es cierto que aún quedan muchos misterios dentro de los misterios. Y creo que es parte de la gracia, ¿no? En el fondo, porque significa que entonces estos propios misterios de alguna manera se mantuvieron en secreto como tiene que ser. Y eso creo que enriquece todavía más un poquito esta leyenda y nos permite adentrarnos a esto con una mirada de fascinación. Así que vamos a empezar y espero que lo disfrutéis. Cuando hablamos de misterios órficos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un viaje de 2600 años, más o menos, un poquito más, un poquito menos, hacia la Grecia antigua. Cuando hacemos este viaje mental hacia la Grecia antigua, nos vamos directamente a un mundo muy diferente del que concebimos ahora, no solo por los medios de producción y el medio de vida, ¿de acuerdo? Sino también por la ideología que había en ese mundo. Vivimos en un mundo donde la gente vive en ciudades más o menos organizadas, obviamente hay gente en el campo, pero de alguna manera ya existen núcleos urbanos y estos núcleos tienen una forma de rendir culto a los dioses, ¿de acuerdo? Esta forma de rendirle culto a los dioses es una forma de religiosidad muy práctica. Es decir, el mundo griego, cuando rinde culto a los dioses olímpicos, a Zeus, a Hera, a Apolo, rinde culto a los dioses de una manera social y de una manera funcional. Lo que busca es la practicidad, que la cosecha sea buena, que me proteja de las enfermedades,
que me ayude en el amor, que, bueno, pues que el inicio de estación sea bueno, que el entierro esté bien hecho. De alguna manera todo está hecho para el funcionamiento. ¿Qué ocurre? Los griegos, es un dato curioso, no tienen una palabra, no tenían una palabra para designar lo que era su religión, porque ellos consideraban que su propia religión, lo que ellos hacían, era una forma de tradición que se mantenía por una tradición que heredas, ¿no? El hecho de que tú tienes que rendir culto a ciertos dioses. Obviamente, la religión griega es una religión de poetas, ¿no? Porque son los rapsodas los que han transmitido muchos mitos y los que seguían transmitiendo de alguna manera tanto las hazañas de héroes como lo que ocurría con los dioses. Y eso los griegos no lo consideraban como algo separado de su vida, ¿no? Hoy en día la religión la consideramos como algo que se puede separar, ¿no? Yo soy esta persona, pero tengo esta religión y ambos campos no se tocan. De hecho, la religión, junto con la política, suele ser uno de los temas incómodos. Pero para los griegos no, para los griegos era una tradición. Y luego estaban los bárbaros, es decir, los extranjeros, que tenían sus otras tradiciones y algunas nos caen mejor, otras nos caen peor. La cuestión es, esta religión que era tan práctica, está muy, enfocada a la comunidad, está enfocada a lo que vivía la comunidad y como tal no estaba mucho por la labor de solventar las ideas espirituales más individuales. ¿Qué ocurre? Esto, sin duda alguna, genera un montón de insuficiencia espiritual, vamos a decirlo así. Y esta insuficiencia, ¿no? Esta insatisfacción, lo que hace es que las personas busquen de alguna manera explicaciones espirituales y quieran abrir sus fronteras y, bueno, expandir sus horizontes y no quedarse con algo que simplemente no es muy alentador. ¿Por qué digo esto? La religión griega, la olímpica, la homérica, básicamente dice que el mundo lo crea de caos, surgieron Urano y Gea, de Urano y Gea Cronos y Rea, de Cronos y Rea Zeus y el resto de olímpicos, que al final los vencieron a todos, gobernaron y entre ellos surgieron los humanos y los humanos al morir tienen tres opciones, no muchas más. El Tártaro, que es un lugar de tortura, ¿de acuerdo? Que eso van ahí los que han cometido el pecado de Idris, que viene siendo como una especie de pecado de orgullo con los dioses, o gente como Prometeo, ¿no? Que robó el fuego de los dioses y el de los hombres. Luego está, básicamente, lo que sería los campos elíseos, que es donde van los más virtuosos, y concretamente para la sociedad griega, los héroes. Y luego está las Fódelos, que es básicamente una llanura donde el resto viven una vida bastante, vamos a decirlo, insulsa, una vida que no es vida. De hecho, Homero en la Ilíada nos narra cómo Ulises hace un agujero en el suelo, hace un sacrificio de sangre y en este rito necromántico vemos los muertos como una especie de sombra que están ansiosos por recuperar algo de vida que encuentran en la propia sangre. Y entonces, esto de alguna manera nos refleja que la idea que tenían los griegos de la muerte no era una idea precisamente feliz, era más bien una idea bastante terrible. Entonces, ¿qué pasa? Que con este vacío de necesidad de espiritualidad individual, la cuestión es que surgieron varios misterios. Y la cuestión es que estos misterios no estaban reñidos con esta religión popular, como los misterios que aceptaba la sociedad griega eran misterios con divinidades griegas. Ya veremos, me acuerdo, obviamente Dionisos puede tener una influencia griega, ya la veréis por qué digo este dios, una influencia externa, pero básicamente eran deidades griegas como Deméter, los misterios de Eleusis, como Dionisos en los misterios órficos, que, bueno, al iniciar a la gente permitían que el iniciado ya tuviera ciertas herramientas, ciertos conocimientos secretos que le permitían una vida dichosa en el más allá, le permitían una vida de riquezas, le permitían una salvación, ¿de acuerdo? Esta salvación, que es lo que al fin y al cabo venían a ofrecer los misterios, era algo que mucha gente se hizo muy popular y de alguna manera esta popularidad se extendió incluso hasta más allá de lo que es el nacimiento del cristianismo, incluso en el caso de los órficos, duró hasta el siglo V aproximadamente.
Y el movimiento órfico, de lo que vamos a hablar hoy, del orfismo, llamado orfismo, surge más o menos en el 6 a.C. y dura hasta el 5 después de Cristo, más o menos. Daos cuenta que es algo que dura 1000 años, ¿de acuerdo? Y a pesar de estos 1000 años, la propia religión órfica muestra una gran coherencia en los pequeños fragmentos que hemos encontrado y esto nos ha ayudado a reconstruirla y bueno, a hablar de ella de alguna manera con más seguridad. Entonces, ¿en qué consistían la mayoría de los misterios? Bueno, aquí vemos una persona haciendo una libación, ¿de acuerdo? Para que veamos que la religión griega, si os fijáis aquí, están haciendo un sacrificio, y la religión griega es una religión que está enfocada a hacer libaciones para tener este trato de, bueno, libaciones, ofrendas, sacrificios y tener este trato de amistad y de, bueno, de cordialidad con lo divino. Pero los misterios son diferentes. Los misterios no buscan solo este trato de amistad o de cordialidad, sino que buscan ir un paso más allá para identificar un poco esa parte divina o un poco esa parte espiritual que se purifica y por lo tanto es más digna de lo divino, ¿de acuerdo? ¿Qué rasgos tenían la mayoría de misterios? O casi todos. Que eran secretos y solo era accesible para los iniciados. Es decir, los iniciados sabían ciertas cosas que no contaban a nadie. No solo no las contaban a nadie, sino que además mantenerlas en secreto era parte de la esencia del misterio, porque era algo que solo podían comprenderlo quien estaba metido dentro. Por lo tanto, explicarlo era, bueno, daba cabida a la malinterpretación, incluso la tergiversación de los verdaderos significados que solo estaban abiertos a iniciarlos. Luego, la entrada a estos misterios siempre es una entrada voluntaria, es decir, la gente le preguntaban si quería acceder, se les ofrecía y ellos decían si sí o si no. Nunca, aunque se hizo proselitismo del orfismo, nunca fue un proselitismo de obligación, nunca fue un proselitismo agresivo. Estas religiones mistéricas tienen un contenido soteriológico. ¿Qué significa esto? Que buscan la salvación. Normalmente es la salvación del alma o la salvación del individuo a través de algo espiritual, pero existen otros cultos, ¿de acuerdo? Como el de Sabacio o otros que también pueden tener que ver con una parte más práctica, ¿vale? Pero la mayoría es muy espiritual, es un tema de una salvación más espiritual. ¿Qué pasa? Pero ofrecer esta salvación ofrece mucho consuelo, un consuelo mental, emocional, espiritual. Es decir, la gente, cuando le dicen que haciendo lo que hace va a tener una salvación, su promesa del más allá, en una vida dura y llena de penurias, pues es una promesa buena, pues obviamente eso consuela a la gente. ¿Qué ocurre? Que este consuelo viene a través del conocimiento. ¿Y cómo se obtiene este conocimiento? Mediante las experiencias iniciáticas que se viven en los misterios. En los misterios se hacen determinados ritos con determinados simbolismos y determinados actos que normalmente generan una experiencia iniciática en la persona. ¿Qué significa esto? Significa que la persona tiene una especie de muerte simbólica y un renacer simbólica. Estas experiencias se caracterizan por ser o dolorosas, o difíciles, o densas, potentes. Son experiencias muy potentes y, por lo tanto, lo que hacen es que la persona cambie su punto de vista sobre determinados temas, porque tiene revelaciones. Estas revelaciones mistéricas son el eje central de los misterios y, de alguna manera, es lo que los sustenta y lo que les da fuerza. ¿Qué pasa? Que como estamos ante una religiosidad que se centra en el sujeto y no en la sociedad, pues obviamente ganaron mucha popularidad porque sin duda llenaban el hueco que la sociedad, que la religión popular griega no llenaba. Entonces, los misterios, como podemos ver, era algo que convivía con la religiosidad griega y ahora vamos concretamente a hablar del misterio que nos atañe, los misterios órdicos. Pero antes de ello vamos a ver un poco de la relación de la filosofía con los misterios y vamos a leer a Platón, más concretamente en el libro Cedón, quien dice lo siguiente: y puede ser que los que instituyeron los ritos mistéricos no sean gente inepta, sino que en realidad se indique de forma simbólica desde antaño que quien llegue al Hades no iniciado y sin haber cumplido estos ritos yacerá en el fango, pero el que llega purificado y cumplido los ritos habitará allí con los dioses. Él nos habla de estos ritos mistéricos
porque él tiene conocimiento de orfismo. De hecho, muchos conocimientos de orfismo también nos llegan tanto por Platón como por sus sucesores, filósofos neoplatónicos. La cuestión es que aquí nos deja claro el motivo y el por qué la gente va a estos misterios. Porque quiere habitar con los dioses, porque no quiere llegar al Hades, al otro mundo, y encontrarse en desnudos de alguna manera. Entonces, vamos a ver un poquito qué son las cosas órficas o las cosas de Orfeo, ¿de acuerdo? Estas cosas, por así decirlo, es lo que nosotros llamamos orfismo. Porque orfismo es una palabra moderna para agrupar a este conjunto de grupo religioso del que hablaremos ahora. Pero ¿qué pasa? Que dentro de lo órfico hay cosas que no son propiamente órficas en el sentido religioso, sino que son simplemente órficas porque se han atribuido a Orfeo. Luego hablaremos de quién es Orfeo, obviamente, y por qué se le atribuyen cosas. Pero dentro de las cosas de Orfeo entendemos que están los mitos, es decir, los mitos órficos, de los que hablaremos, las prácticas religiosas, las obras que tuvimos a Orfeo, ¿no? Como lapidarios, poesía, himnos. También están las personas que se llaman a sí mismo órficas, que son personas iniciadas en los misterios órficos, y luego están las personas que son consideradas orfeotelestas, que son las que tienen las telestai, que las telestai son las celebraciones mistéricas de estos ritos. Entonces, tenemos muchas cosas a partir de las cuales vemos que, aunque hay cosas que simplemente se atribuyen a Orfeo y no tienen coherencia, sí que las otras muchas, como los mitos, las prácticas, los testimonios de órficos y orfeotelestas, nos demuestran que el orfismo tuvo cierta coherencia, porque hay gente que habla de orfismos en plural, pero sí que es cierto que lo que nos demuestra, al menos todo lo que tenemos, es que parece que hubo cierta coherencia en todos estos grupos respecto a que hubo unas ideas comunes que se compartieron entre todos. Y por lo tanto, estas ideas son las que creemos que componían los misterios. Pero antes de hablar de los misterios y de qué son los misterios concretamente, ¿no? De qué son estos mitos y estas prácticas, vamos a hablar de quién es Orfeo, porque es literalmente el fundador, mítico de esta religión. Orfeo es un cantor de origen tracio. Es un cantor cuyo origen, es muy, muy antiguo, ¿de acuerdo? Pero muy antiguo me refiero a que se cree porque no hay testimonio fiable del todo, pero se cree que incluso en la cultura micénica podía tener una figura como Orfeo, ¿de acuerdo? Estaríamos hablando del 1300 a.C. Pero, bueno, la mayoría de fuentes lo sitúan anterior al 500 a.C. Este hombre era un cantor tracio que se dice que era hijo de Agro, un rey de Tracia, y de la musa Calíope. Pero en algunas fuentes también su padre es Apolo o otra musa, ¿de acuerdo? Pero la cuestión es que es un origen divino o semidivino. La cuestión es una persona, ¿de acuerdo? Orfeo es mortal. Este origen semidivino que tiene es muy importante porque toda Grecia lo considera un intermediario entre dioses y hombres. Orfeo no es solo un cantor especial, como ahora veremos, sino que también es de alguna manera una figura psicopompa. Obviamente tiene sus matices, no deja de ser un humano, pero tiene este papel de mediador entre los dioses y los hombres. ¿Por qué? Porque a Orfeo, el mismo Apolo, ¿de acuerdo?, le enseñó el tocar la cítara. De hecho, él le añadió las 9 cuerdas, en honor a las 9 musas. Y no solo aprendió a tocar la cítara, sino que aprendió otros conocimientos como magia, etc. Pero su poder principal era la poesía y el canto. En la Grecia antigua, poesía y canto iban de la mano, ¿de acuerdo? No se hacía poesía al margen de lo que se ha cantado, porque toda poesía tenía como objetivo ser recitada, cantada. Esto puede chocarnos mucho, pero si os fijáis, hoy en día la gran producción de poesía que existe es gracias a la producción musical, porque realmente, aunque existen poetas que los dedican a escribir poesía, están más al margen que de la poesía popular que nos notamos en la mayoría de letras de canciones. Entonces, Orfeo es este poeta-cantor que con ese canto es capaz de hacer que los animales se reúnan a su alrededor, es capaz de calmar los ánimos, dominar los elementos, domina el viento, domina la lluvia, domina el mar, domina la tierra.
Básicamente, sus cantos, sus poemas, le dan un poder mágico, ¿de acuerdo? Si os fijáis, aquí hago un inciso, en Europa, en muchos lugares de Europa pagana, el poder de la palabra y del canto es esencial para hacer magia. Cierro paréntesis. Entonces, Orfeo, como este cantor mago, los primeros mitos que tenemos, las primeras referencias a él, nos hablan de él como de origen tracio, es de origen extranjero. Y esto es un detalle importante cuando hablemos del orfismo, porque el orfismo tiene como dios principal, como veremos, a Dioniso. Y este dios también se le atribuye un origen normalmente ajeno, extranjero. Entonces, él, teniendo este origen extranjero, también de alguna manera lleva a la mente, lleva la idea a la mente de los griegos de que, de que trae una religión que es unificadora, ¿de acuerdo? Porque obviamente es una religión de la salvación, el orfismo, como veremos luego. Este Orfeo, ¿de acuerdo? Los primeros testimonios que tenemos de él, aparte de él cantando y, bueno, pues dominando las bestias, lo que, de las primeras narraciones que tenemos de él es con los argonautas. Ya en los argonautas a Orfeo se le considera un gran cantor y un gran mago, y es un personaje principal dentro de los héroes griegos, pero concretamente la argonáutica se encarga de, con su canto, ayudar a los remeros a que no pierdan el ánimo y también a que las sirenas no les hagan caer en su trampa, ¿de acuerdo? Estas sirenas que aquí vemos que son muy humanas, no son las sirenas griegas. Las sirenas griegas, aunque el cuadro este es muy bonito y por eso lo he puesto, las sirenas griegas eran básicamente mitad pájaro, mitad mujer, mitad pájaro. Por eso cantaban, porque eran mitad pájaro. ¿De acuerdo? Y este canto era el que Orfeo tenía que, bueno, tapar con su música y lo logró, obviamente. Como curiosidad, existe una versión de las argonáuticas, que son las argonáuticas órficas, en las que Orfeo tiene mucho más protagonismo, ¿de acuerdo? Muchísimo más protagonismo porque se le atribuyen también calmar fieras, hacer un montón de cosas. Bueno, la cuestión es que en esta expedición, donde los argonautas iban a buscar el vellocino de oro, Orfeo colaboró. Este es uno de los primeros mitos y narraciones que tenemos de este héroe. Luego, el siguiente mito, que es el más conocido de Orfeo, es el mito de Orfeo y Eurídice. Y este mito es esencial para entender el orfismo. ¿Por qué? Porque sin este mito no entendemos por qué esta figura del cantor y el poeta es tan importante. Por un lado, podemos entender que la religión griega, como una religión transmitida oralmente a través de la poesía y del canto, pues está claro que puede considerar a un poeta una especie casi de sacerdote, y más un poeta, como es el caso de Orfeo, que tiene un poder sobre el mundo material, incluso con su propio canto, ¿no? Y obviamente tiene este origen semidivino, es un intermediario entre el hombre y la divinidad. Sino que este mito, el rapto, el de la muerte de Eurídice, perdón, y el descenso de Orfeo a los infiernos para rescatar a Eurídice es el mito central. ¿Y cuál es este mito? Eurídice, bueno, estaba con Orfeo, pero muere trágicamente cuando la ataca una serpiente, porque un fauno empieza a perseguirla, porque quiere violarla, ella huye y entonces cae en un agujero donde hay una serpiente y le pica y muere. Orfeo, obviamente, ante este hecho trágico, decide descender a los infiernos y con su canto ir seduciendo a todos aquellos que están en el inframundo para que le permitan entrar hasta el fondo, conocer a Hades y Perséfone y persuadir, sobre todo a Perséfone, que al final le acaba comiendo la oreja a Hades, decirle, por favor, dejadme llevar a Eurídice. Perséfone accede, pero accede con una condición, de acuerdo, te dejo que te la lleves, pero no puedes girar a vértela hasta que no llegues a la superficie, hasta que no llegues al mundo de los humanos. Orfeo accede, pero ante el desconocimiento de si Eurídice realmente estaba detrás, hay un momento en el que se gira y efectivamente Eurídice estaba ahí, pero bueno, se la llevan otra vez al inframundo y Caronte ya no deja volver a pasar a Orfeo nunca más al inframundo. Entonces, después de este mito, Orfeo vaga muy triste, hay muchas versiones de lo que hace, pero la cuestión es que al final de su vida, la mayoría de versiones coinciden en que Orfeo es despedazado por las Ménades. Las Ménades eran las sacerdotisas del dios Baco Dionisos. Es despedazado en el famoso Esparagmos,
si no recuerdo mal, que se dice así. El esperagmos, que es despedazamiento, y de alguna manera él pues tiene este fin a manos de las Ménades. ¿Por qué este mito es central en el orfismo? Porque Orfeo desciende al otro mundo y al descender al otro mundo es conocedor de lo que hay en el otro mundo, de todas y cada una de las fases que tiene que pasar un muerto hasta llegar a pues, la dicha o la desgracia, ¿no? O en caso de que hablaremos del orfismo, a reencarnarse. Entonces, Orfeo, como conocedor de este otro mundo, según los órficos, pudo transmitir ese conocimiento. Y ese conocimiento es lo que, en parte, se dice en los misterios, en qué ocurre en el otro mundo para que cuando te mueras sepas qué hacer. Pero bueno, antes de ponernos a hablar de qué creían y lo hacían los órficos de una manera clara, es importantísimo, antes de continuar con esto, que hablemos de la cosmogonía órfica. ¿Por qué digo que es importantísimo? Porque la cosmogonía órfica es, de alguna manera, el motivo de por qué los órficos tienen ideas diferentes a la religiosidad popular griega. La cosmogonía órfica nos ha llegado básicamente gracias a filósofos neoplatónicos. Actualmente conocemos 4 versiones. Yo voy a contar la versión más simple, ¿vale? Porque voy a simplificarlas porque ya veremos que hay un dios del que ahora hablaré, hay gente que lo atribuye que es hijo de la noche, otro que es hijo de Cronos, otro que es Cronos. Hay mucha confusión y, de hecho, mucha superposición incluso de personajes. ¿Por qué creo que es esto? Esto yo creo que es, obviamente, diversas versiones, podrían haber venido de diversas fuentes, pero creo que, a pesar de las diferentes versiones, mantienen como una cohesión suficiente para que podamos hablar de un mito básico del que es el que hablaré hoy. Y este mito es el que constituye el fundamento del órfico. ¿Qué mito es este? Al principio, lo que existía era la noche. Esta noche tuvo este huevo cósmico. En este huevo cósmico, ¿de acuerdo? Es el huevo del que nace el dios Fanes. El dios Fanes, aquí presente, es también llamado el dios Aeón, es decir, de la eternidad, o incluso en algunos sitios se le asocia a Cronos, ¿vale? Para que tengáis una idea, es el dios que podríamos decir la causa de la existencia misma. Este dios que sale de este huevo, que es hijo de noche, ¿de acuerdo? Pero que a su vez veremos que él pasa el trono a la noche, ¿de acuerdo? Es el que, de alguna manera, la causa primera de toda existencia, ¿de acuerdo? A partir de aquí es como se generan el resto de entidades, porque Fanes es el que, al ser hermafrodita y autofecundante, puede copularse a sí mismo y dar a luz a Gea y Urano. Entonces, y al resto si los hubiera. La cuestión es que Fanes era esta divinidad que se representaba con un chico alado, con una serpiente, y hay gente y hay una versión concretamente que dice que tenía cabeza de león, y hay otras en las que directamente, como vemos aquí, se representa de esta manera. Si os fijáis, el símbolo del zodíaco, haciendo referencia obviamente a toda esta cúpula celeste, hace referencia a este huevo cósmico que en el fondo lo que viene a hacer referencia es a la unidad del universo y esa serpiente que lo rodea es el espíritu, de alguna manera, que está, que vive en esta unidad, ¿de acuerdo? Que es Fanes, de alguna manera. Este dios Fanes está rodeado aquí por los 4 vientos, ¿vale? Como referencia de que es la totalidad, y tiene, curiosamente, estas 3 cabecitas, la de un carnero, la de un toro, la de un león, y tiene patitas de cabra, ¿de acuerdo? Además de la serpiente que le representa y las alas. Obviamente todos estos animales son muy simbólicos y, como curiosidad, todos ellos están relacionados directamente con Dionisos de alguna manera. La serpiente está muy relacionada con Dionisos, ya veremos por qué. Además, era un elemento que solía aparecer en los ritos órficos, o al menos esto se cree. El león era uno de los animales sobre los que montaba Dionisos, toro, uno de los animales en los que se transforma Dionisos, carnero, uno de los animales que representa a Dionisos, y cabra, uno de los animales en los que también se transforma Dionisos.
¿Por qué digo esto? Porque este protógonos, que significa el primer nacido, de alguna manera tiene una relación con el Dionisos que veremos más adelante. Ya explicaremos un poquito esta relación. La cuestión es que este dios Fanes pasa el cetro de su poder a Nix, la noche, ¿de acuerdo? Y la noche, ¿vale? Una vez ya gobernó y en algunas versiones tiene a Urano y a Gea, bueno, la cuestión es que le pasa su trono a Urano. Urano, recordemos, el mito es que va preñando a Gea no le deja salir a los hijos y finalmente con Crono, con una hoja adamantina, le cortan los testículos y al esparcirlos en el agua salen de ahí la diosa Dione, es decir, Afrodita, y ellos también, el poder, la vara de poder que viene de Fanes, Noche y Urano pasa a Cronos, ¿de acuerdo? Cronos es el nuevo dios, pero obviamente, junto con Rea y el resto de titanes, pues van devorando a sus hijos. Esto es muy idéntico al relato homérico, por eso no me voy a detener tanto. Devora a sus hijos hasta que finalmente llega Zeus. Zeus, que obviamente es llevado aparte, le dan de comer una piedra a Cronos, es llevado aparte, entrena, logra sacar a sus hermanos de las entrañas del propio Cronos y luego lo desbanca. Entonces Crono, según la mitología nórdica, lo castra y Cronos le da el centro de poder a Zeus. Zeus, ¿de acuerdo?, es el dios más importante, de alguna manera, del panteón heleno, y porque al fin y al cabo es el que se lleva, es el gran gobernador de los cielos, el que lo ve todo, es también, por lo tanto, el que tiene un papel muy importante en la cosmogonía nórdica, porque Zeus hubo un momento en el que se transforma en serpiente y se junta con Demeter, la diosa Demeter. Al juntarse con Demeter, estos tienen un hijo que es Perséfone. Perséfone, antes de ser raptada por Hades, es preñada por Zeus, también en forma de serpiente, ¿de acuerdo? Y de ese embarazo, Perséfone da luz a un hijo, que este hijo es llamado Zagreo. Zagreo es Dionisos, en su primera forma. ¿Pero qué ocurre con este Dionisos Zagreo? Este Dionisos Zagreo es un bebé, ¿de acuerdo?, que bueno, pues es muy prometedor y de hecho Zeus le sienta a Zagreo delante de todos los dioses y le ofrece el báculo de poder diciéndole: aquí os presento al que será mi sucesor. Pero, ¿qué ocurre? Que los titanes estaban muy celosos de la atención que tenía este niño. Y no solo de la atención, sino obviamente era la esposa de Zeus, instigó a los propios titanes a que se hicieran cargo del niño porque no estaba muy a favor del amorío con Zeus y más de esta manera tan incestuosa, ¿no? Porque no olvidad que Perséfone es su propia hija de la hermana, o sea, Demeter es su hermana y se casa con su hermana, bueno, un pitote. La cuestión es que Perséfone, siendo su hija y tiene un hijo que es Zagreo, no está muy contenta y instiga a los titanes a que se lo carguen. ¿Cómo lo hacen? Los titanes distraen a Dionisos con juguetes, de hecho, una serie de juguetes de los que luego hablaremos, y estos juguetes hacen que el dios Dionisos no se dé cuenta y él al final se queda embobado mirando un espejito y los titanes lo golpean y lo desmiembran en 7 partes. Al desmembrarlo en 7 partes, lo meten en una olla y lo cuecen, porque su objetivo era comérselo. Entonces, lo único que no logran comerse, no logran cocinar, es el corazón de Dionisos. La cuestión es que Zeus, cual que todo lo ve, percibe un olor extraño y dice: me están cocinando a mi niño, y mediante un rayo fulmina a los titanes que estaban ya comiéndose a Dionisos y todo queda reducido a cenizas. ¿De acuerdo? Entonces, después, mira, aquí lo había puesto. Los objetos fascinantes para seducir a Dionisos son los siguientes: una peonza, un rombo, muñecas articuladas, tabas y un espejo. Y mientras Dionisos está mirando el espejo, lo golpea también.
acuerdo? Los titanes que tenían las caras pintadas con yeso blanco, estos son detalles que son importantes, luego vamos a ver por qué, son los que se encargan de matar a Dionisos, dividirlo en 7 partes y cocerlo en la olla, ¿de acuerdo? Hasta que Zeus luego les castigó. Pero como se lo comieron todo, menos el corazón Zeus más adelante, Atenea lo recoge y se lo guarda. Y es más adelante que Zeus, cuando conoce a Sémele, le da a esta el corazón de Dionisos, que en algunas versiones se lo come, para quedarse embarazada de Dionisos. Pero obviamente Hera no vuelve a querer que ese niño salga y le vuelve a decir a Sémele que se presente Zeus en su verdadera forma si tanto le quiere, porque obviamente Sémele, al ser mortal, no podía ver la verdadera forma de Zeus porque en tanta magnificencia lo hubiera matado. Pero al final Hera convence a Sémele de que le pida a su amante Zeus esto y bueno, Sémele insiste, mira Zeus, te quiero pedir esto. Y el otro, no, por favor, pídeme cualquier cosa. Y no, tiene que ser esto. No, por favor, pídeme cualquier cosa. Al final, él accedió y desde lejos vino en su forma real relampagueante y obviamente calcinó a la pobre Sémele. ¿Qué pasa? Que al calcinar a la pobre Sémele, él cogió a Dionisos y se lo guardó en un muslo y de ese muslo lo hizo nacer. Por eso Dionisos es considerado el 3 veces nacido, ¿de acuerdo? En algunos sitios se dice 2, normalmente son 3, pero se dice 3 veces nacido por esto, porque nació como zagreo, fue al vientre de Sémele y por último fue a la pierna de Zeus, ¿de acuerdo? El 3 veces nacido y nos explica este ciclo de resurrección y vida, que de esto hablaremos también. Dionisos tiene este papel tan peculiar, ¿de acuerdo? Tiene este papel de el dios que muere y resucita, y esto le hace un dios muy, muy diferente. De hecho, muere como zagreo, pero vive como Dionisos, y Dionisos se convierte en el niño sagrado, de alguna manera, el niño que culmina en el que trae, ¿no?, esa salvación. ¿Qué ocurre? Esta salvación que trae Dionisos, porque él, de alguna manera, él será el próximo que herede el trono de Zeus, ¿no?, es la que se enseña en los misterios órdicos. ¿Y por qué pongo aquí al lado a Perséfone? Porque Perséfone, como reina del inframundo, es también importantísima en estos ritos, porque es la encargada también de dejarnos pasar a los sitios adecuados. Ya hemos hablado un poquito de lo que es la cosmogonía órfica y lo que ocurre, así que nos vamos a ver un poquito el motivo principal de esta cosmogonía. Básicamente, de esta cosmogonía nos explica que de las cenizas que Zeus provocó cuando fulminó a todos los titanes que estaban devorando a Dionisos, de esas cenizas surgieron los seres humanos, mitad titanes, mitad Dios, de alguna manera, mitad divinidad. Pero claro, esta parte titánica es una parte que carga con la culpa de haber matado a Zagreo. Y, como dice aquí, todos los hombres somos de la sangre de los titanes, así que, como aquellos son enemigos de los dioses y lucharon contra ellos, tampoco nosotros somos amigos suyos, sino que somos mortificados por ellos y nacemos para ser castigados. Esta sería la esencia del orfismo. ¿Por qué digo la esencia? Porque este pensamiento de que hay una parte titánica en nosotros, una parte que ha cometido esta culpa de haber matado a Dios, a Dionisos, a Zagreo, pues hace que nosotros como seres humanos necesitemos una purificación, porque si no, sin esta purificación, nuestro destino no es otro que ir al Hades para olvidarnos de todo lo que hemos vivido y volver a esta tierra en una forma, en otra forma, ¿de acuerdo? Como vamos ahora a hablar de las creencias que sustentaban estos misterios. La primera, la humanidad surge de las cenizas de Zagreo y los titanes. Entonces, tenemos esta parte titánica que hay que purificar y esta parte divina, que es la que nos permite, de alguna manera, que esta purificación sea efectiva. Nosotros nos vamos reencarnando y cargamos con esta parte impura de nuestra alma hasta que no somos iniciados o hasta que no tenemos esta
esta purificación. Y es esta purificación la que, una vez hecha, nos ofrece la oportunidad de salir de este ciclo de las reencarnaciones. Para alcanzar esta purificación nos tenemos que iniciar y participar en los ritos en los que vamos aprendiendo ciertas fórmulas para aprender a circular apropiadamente por el otro mundo, y mediante el conocimiento que obtenemos tanto de los ritos como de la propia experiencia de ellos, de Dionisos y Perséfone, nos acabamos adquiriendo esta salvación y esta liberación de esta parte, de este tema de la reencarnación. Aquí quiero hacer un inciso, porque mucha gente, cuando obviamente hablamos de reencarnación, automáticamente piensa en Oriente, ¿no? Budismo, hinduismo. Y es cierto que estos sobre todo hinduismo, más antiguo que el budismo, está claro que son baluartes, ¿no?, de lo que nos viene a la mente cuando hablamos de reencarnación. Y hago el inciso porque, aunque mucho se ha hablado de la influencia de ciertas ideas indias sobre el orfismo, no hay nada claro ni nada concluyente, pero está claro que, bueno, el sustrato indoeuropeo está ahí. Está claro que esa idea aunque podría haber sido original en de esta parte, de esta Grecia, también es cierto que tiene un concepto muy parecido en una religión indoeuropea hermana, como es la hindú. Y obviamente esta influencia podría ser. Vuelvo al podría ser, no hay nada concluyente, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que, por ejemplo, en filósofos como Platón ha habido autores que han visto mucha influencia, sobre todo hindú, en mitos como el mito del carro alado o el mito de la cueva de Platón, ¿no?, que podría hacer referencia a este mito de la maya hindú, ¿no?, como la ilusión. De alguna manera tocan conceptos incluso similares, y obviamente eso podría ser, ¿de acuerdo? De hecho, el mismo dios Dionisos, en muchos de sus mitos, se dice que incluso viajó y llegó a la India. Por eso, en muchas profesiones dionisíacas, a Dioniso se le ve montando sobre una pantera. Y obviamente ese contacto en sus propios mitos está. No olvidemos que también se dice de Orfeo, que pudo haber tenido contactos, etc. Pero bueno, lo dejaremos como en un podría ser, ¿de acuerdo? Y digo podría ser porque realmente no importa aquí tanto, porque lo más esencial de esto es cómo esto, de alguna manera, ya ha calado en lo que sería la filosofía y incluso en el ocultismo occidental a través de Platón, ¿de acuerdo? Porque la idea de la metempsicosis incluso Platón la sigue defendiendo. Y entonces vemos claramente que estas ideas filosóficas penetraron en nuestra cultura. Entonces, teniendo este margen de creencias, el iniciado, una vez pasada la iniciación, debía cumplir además unos ciertos preceptos de vida, ¿de acuerdo? Estos preceptos de vida que suponían estas obligaciones era que no se puede derramar sangre, no hay posibilidad de matar animales ni matar personas, ni por lo tanto, esto incluye, no se puede comer carne y no se pueden vestir pieles, ¿de acuerdo? Ese es el gran elemento del orfismo, el no derramamiento de la sangre, a diferencia del resto de griegos. Y esto es muy importante porque hay un rompimiento aquí con la idea tradicional de la religión griega. La religión griega tradicional hacen sacrificios de animales. Los órficos se niegan a ello y consideran esto el eje central. ¿Por qué? Porque consideran que cada vez que se hace un sacrificio, de alguna manera se está volviendo a repetir esta muerte a mano de los titanes de su propio dios. ¿Por qué? Porque en cada uno de nosotros, incluidos los animales, habita esa parte divina de Zagreo. Y esa parte divina de este dios Dioniso es la que matamos cada vez que matamos un animal o cada vez que es la que estamos realizando un sacrificio de este tipo. Por lo tanto, los sacrificios que ofrecen los órficos son a base de perfumes, a base de cantos y a base de ofrendas de comida. Obviamente, ahora hablaremos del primer rito de iniciación del que a todos nos ha llegado, pero bueno, este de no comer carne y no vestir pieles, una vez hecha la iniciación, era inamovible. Otra de las obligaciones era participar en los ritos de purificación necesarios para aprender los misterios y así tener ese más allá bien asegurado. Y otra obligación era, obviamente, si no ser un misterio, es mantener el secreto. Mantener el secreto y no decir lo que ahí se vive, lo que ahí se hace de estas reuniones.
Entonces, existen varios testigos que nos hablan de que en estas reuniones órficas, vamos a hablar un poquito de qué se hace ahí dentro, los orfeotelistas básicamente seguían instrucciones que había en unos libros que se atribuían a Orfeo. Estos libros sabemos hoy en día que pueden existir. De hecho, es probable que existieran porque los diversos fragmentos que se han ido encontrando a lo largo de la historia, tanto en citas de otros autores como incluso en este caso como las minillas órficas, que las minillas órficas es, por ejemplo, lo que tenéis aquí, os leeré una de ellas, tienen bastante coherencia entre ellas y de hecho mantienen tanto la simbología como de alguna manera la cohesión, como para creer que realmente sí que hubo ciertos libros en el orfismo, o poderla considerar cierta religión de libro, ¿de acuerdo? Digo siempre entre comillas porque no hay que olvidar que estos partes siempre habrá una parte de suposición y hay una parte de desconocimiento muy grande. Estos libros de Orfeo que contenían, aparte de el cómo elaborar los ritos, también podían tener himnos, podían tener instrucciones al más allá y, obviamente, todo aquello que el iniciado debiera conocer. De los libros que hay Orfeo, como ya he dicho antes, hay de varios tipos. Están los que, obviamente, tienen contenido órfico propiamente y están los que simplemente se han atribuido a Orfeo. ¿Qué pasa? Orfeo, como cantor, como conocedor de artes mágicas y como este personaje griego que ha viajado mucho y que tiene conocimiento de cosas ocultas, pues también se le han atribuido otros libros, como por ejemplo lapidarios, que hablan de las propiedades de las piedras, como libros de astrología, libros de medicina, incluso tiene alguna mención sobre temas de alquimia. Muy breve, pero ahí está. La cuestión es que Orfeo se le atribuye esto porque de alguna manera era una manera de que ese libro cobrara importancia. Este contenido no suele tener muchas veces, como en el caso del lapidario, por ejemplo, relación con el culto órfico, pero sí que es cierto que ayudaron a enriquecer de alguna manera esa literatura mágica griega y que alguna vez nos ha llegado hasta nosotros. Lo que sí que hay cosas como los himnos órficos, que al leerlos, que leeremos también un par, veremos que sí que contienen cierto contenido órfico y en el caso de los himnos órficos, de los que hablaré luego, sí que parecen haber tenido una función más bien religiosa, no tanto mistérica, pero sí religiosa. Y entonces, estos libros de Orfeo se cree que contenían un contenido como el que se encuentra en las laminillas órficas, que eran unas laminillas que se encontraron plegadas, normalmente en muchas partes metidas en la boca. No hay que olvidar que la moneda que se ponía en los griegos también era en la boca. Era una manera de llegar a la moneda, porque al fin y al cabo, el más allá, la ropa no te la llevas, ¿no? Llevas lo que llevas encima y eso se lo metían en la boca para tenerlo a mano. Esta laminilla órfica, que eran de oro, esto que veis aquí tan grande en pantalla, medía 8 centímetros, ¿de acuerdo? Era una cosita así y se plegaban o se doblaban muy bien. La cuestión es que estas laminillas contenían instrucciones bastante precisas de lo que tiene que hacer el muerto una vez llega al otro lado. ¿Y qué son estas instrucciones? Vamos a leerlas. Dice así. Esta es la lámina órfica de Hiponion, la más antigua que existe. Muy completo. Encontrarás a la derecha en la morada de Hades una fuente, y junto a ella se encuentra un ciprés fantasmal, donde las almas de los muertos que descienden lavan sus vidas. Ni siquiera en la oscuridad te acerques a esta fuente. Más adelante encontrarás agua fría que fluye del estanque de Nemosine, y a su orilla hay guardianes. Te preguntarán con sagaz discernimiento por qué investigas las nieves del Hades sombrío. Te preguntarán por qué razón has venido. Diles toda la verdad. Directamente di, soy el hijo de la tierra y el cielo estrellado, pero el cielo es mi nacimiento, lo conocéis por vosotros mismos. Estoy sediento y me muero. Dadme enseguida el agua fría que fluye del estanque de Nemosine, que es la memoria. Bebemos del estanque de Nemosine para no olvidar. Seguramente los reyes del inframundo se apiadarán de ti, y ellos mismos te darán agua de la fuente divina. Entonces tú, cuando hayas bebido, recorrerás la vía sagrada que otros iniciados y vacantes avanzan gloriosos. Después de eso, gobernarás con los otros héroes. El contenido de esta laminilla, que es esencial, nos habla de qué hay que hacer en
en el inframundo. Hay este ciprés, que aquí lo describe como un ciprés fantasmal, en otros laminillas se le refiere como el ciprés blanco. Es el árbol al que no hay que acercarse y a esa fuente no hay que tocarla, porque es la fuente del olvido. Es la fuente que nos hace olvidar todo lo que hemos aprendido de la iniciación y, por lo tanto, nos hace entrar en el ciclo de la reencarnación de nuevo, en el que no recordamos nada. Como detalle, y esto es muy importante, Mnemosines se cree que era bastante referenciado en los ritos órficos por su grandísima importancia en el otro lado. Hay que recordar que hay al otro lado para saber qué hacer, precisamente en ese inframundo. Y por lo visto, esas labrillas funcionarían entre talismán, chuleta, para no olvidarse de si cuando llegues al otro mundo qué es lo que tienes que hacer. Entonces, luego tenemos los himnos órficos, que de estos nos han llegado además bastantes, tenemos una recopilación bastante interesante, que aunque algunos de ellos han sufrido muchas tergiversaciones con el tiempo, sí que algunos aún contienen una serie de contenido órfico muy, muy rico. Vamos a hablar de ellos. Y de hecho vamos a leer concretamente dos y vamos a comentarlos un poquito. El primero, el himno a Protógono, que es Fanes, ¿os acordáis? El perfume que se usa para leer este himno es la mirra. Dice, llama a Protógono de doble forma, grande, que vaga por el éter, nacido de un huevo, ¿os acordáis del mito? Que se goza en las doradas alas de mugidos de toro, origen de los bienaventurados y de los mortales hombres, simiente muy recordada, Dios de muchas orgías, ericepeo, inefable, oculto rechinador, brote completamente luminoso, que has disipado de los ojos la tenebrosa y oscura tiniebla. Te mueves por todas partes con batidos de alas por el cosmos trayendo la brillante y pura luz, por la cual te llamo Fanes, y señor Príamo y Autauges de vivos ojos. Pero ven, bienaventurado, muy sabio, de numerosa simiente, gozoso a la pura y muy variada iniciación hacia los conductores de las orgías. Vemos aquí que a Protógonos, a Diosfanes, se le llama Ericepeo, y ambos títulos, como Protógonos como tanto Ericepeo, son títulos que se atribuyen más adelante a Dionisos. ¿El porqué de esta similitud? Bueno, hay varias explicaciones. Una, está claro que Dionisos, al tener este papel tan principal y este papel de tan liberador, está claro que, de alguna manera, al liberarnos de esta reencarnación, nos une a esta divinidad. Y podríamos entender esta divinidad última no como esta integración en la totalidad. Podríamos contemplarlo así. De todas maneras, también sería verlo como una manera de engrandecer. De hecho, se dice de Fanes, en algunas versiones, que el propio Zeus lo devoró y después de devorar a Fanes, gracias a devorarlo, él pudo ejercer esta acción, ¿no?, de ordenar el mundo. ¿Qué pasa? Que este personaje, tanto Protógono o Zeus que devora a Protógono, podemos verlo desde las dos vertientes, podría recordarnos un poco a esta parte más demiúrgica, ¿de acuerdo? Que vemos luego más adelante en la parte más gnóstica. Digo podría, ¿vale? Porque aunque la interpretación del orfismo como un gnosticismo ya se ha hecho y está bastante fundamentada, siempre nos queda el tema, ¿no?, de que quizá no deberíamos leer el orfismo con estos ojos. Pero luego yo voy a defender un poco, mediante todo lo que he aprendido, que sí que es cierto que una lectura órfica de este culto tiene mucho sentido. Vamos a ver el otro himno, que es el himno a Dioniso, que según esto, el perfume que utilizará es el estoraque, dice así. Llamo a Dioniso de fuerte ruido, que grita Evoé, el primero en nacer, de doble naturaleza, engendrado 3 veces, señor báquico, rústico, inefable, oculto, de 2 cuernos, de 2 formas cubierto de hiedra, de rostro de buey, belicoso, a quien le gritan Evoé, casto, que desea carne cruda, trienal, que nutre racimos, cubierto de brotes, eubuleo, muy sabio, engendrado en inefables lechos de Zeus y Perséfone, deidad inmortal. Escucha nuestra voz, bienaventurado, e inspíranos, dulce, irreprochable, con corazón favorable, con tus nodrizas de bellos gemidores. Aquí vemos muchos atributos órficos, como el nacido 3 veces, como el del rostro de buey, como el que se le llame eubuleo, incluso el hecho de que es hijo de Zeus y Perséfone.
acuerdo? Como detalle vemos el tema de que desea carne cruda. Y aquí vamos a hablar ahora de la relación del orfismo y obviamente, y el dionisismo. Pero antes de meternos en los ritos órficos, bueno, vamos a hablar un poquito del dionisismo. El dionisismo es este culto al dios Dionisos, que aunque no sea órfico el dionisismo sí que es mistérico. Existen los misterios de Dionisos, aparte de los órficos. Estos misterios se cree que obviamente tendrían mucha relación, pero muchísima relación, con lo órfico, ¿de acuerdo? ¿Y qué son estos ritos órficos? ¿De acuerdo? No sabemos muy bien realmente qué ocurría. Ahí obviamente tenemos ciertas fuentes que nos señalan ciertas cosas, pero lo que podemos saber es lo siguiente. Por un lado, sabemos que en los ritos órficos, al tener este emparentamiento con el dionisismo, lo que se busca de alguna manera es esta manía, esta manía divina, esta posesión, que es lo que permitiría este estado en el que el iniciado despierta esa parte divina que tiene en su interior y en esta manía logra esta purificación de su parte titánica. Un detalle, y esto es importante, los órficos acusan a los titanes de ser enemigos de los dioses y de haber cometido el asesinato. No tanto por ser titanes quieren purificarse, es más por el hecho de lo que implican, ¿no? Porque es esta parte material, es esta parte titánica que nos induce al error una y otra vez. Luego hablaremos de esto. Entonces, sabemos por fuentes que en los primeros ritos o en la iniciación se cree que los órficos comían por última vez en su vida carne cruda. Carne cruda además que era de 3 animales, no recuerdo mal, es un carnero, una cabra y un toro. Esta carne queda despedazada y luego el iniciado la comía cruda, suponía un ejercicio en el que se hacía, y es lo que se cree, una especie de imitación del mito del esparagmos de Zagreo. Es decir, el mito en el que los titanes, con ese yeso que se cree que los iniciados podrían disfrazarse de titanes para hacer ese despedazamiento, entonces realizar la iniciación, bueno, pues se disfrazaban de estos titanes para hacer esta iniciación y se cree que incluso la serie de juguetes que os he nombrado se le enseñaban al iniciado porque tenían un significado simbólico de mucho peso. Por lo tanto, suponían una forma de dramatización de esta muerte ritual. Luego, él comía, ¿no?, esta carne cruda y luego sufría de alguna manera esta muerte ritual para él renacer como el propio Dios, ¿de acuerdo? Este devorar carne también era una cosa que se hacía en los misterios báicos. De hecho, esto que vemos aquí es Penteo, que está a punto de ser destrozado por las bacantes, las adoradoras de Baco, y van a desmembrarlo. Como, por cierto, le pasó a Orfeo, no sé si os recordáis, Orfeo murió de la misma forma que murió Zagreo la primera vez, desmembrado. Entonces, este desmembramiento, ¿de acuerdo?, era algo que también se hacía en lo dionisíaco, porque era una manera de integrar esta parte divina dentro de uno mismo. Se devoraba al Dios, de alguna manera. Con este devorar a Dios integramos esta parte divina y entramos en esta forma de volvernos un poco dioses, de alguna manera. Esto es lo que diferencia mucho este misterio de la religión popular griega. De alguna manera somos un poco Dios y con la purificación nos volvemos cada vez más dioses. Entonces, el orfismo, al rechazar esta parte tan sangrienta, ¿no?, del dionisismo, de alguna manera también añade esa parte más apolínea que pertenece a Dionisos, ¿no? No olvidemos que probablemente uno de los posibles orígenes lo hace hijo de Apolo. Y esta parte apolínea, ¿no?, es lo que hace del orfismo una religión que, aunque tenga esa parte tónica y esa parte salvaje del dionisismo, también la convierte en algo diferente al propio dionisismo. Se cree que además de estos ritos de iniciación, también se hacían lecturas,
También había ritos en los que se leían himnos a otros dioses de una manera más devocional, no tanto tan mistérica, pero sí que había esta parte más devocional. No solo se rendía culto a Dioniso y Perséfone, sino que también se está abierto a otros dioses del panteón heleno. ¿De acuerdo? Bueno, aquí es lo que he explicado del filmo-dionisismo, bueno, básicamente esta relación que, bueno, nos queda la duda, ¿no? ¿Había orgías como en los ritos dionisíacos, en el orfismo? No lo sabemos. ¿Había consumo de vino? Bueno, no lo sabemos. Estas cosas son probables y posibles, porque al fin y al cabo son religiones emparentadas. Y de hecho, himnos como el de Fanes, como el que hemos leído, donde se nombran orgías, es posible que estos ritos sexuales estuviesen. Pero está claro que forman parte del secreto que, por desgracia, nunca sabremos. Pero bueno, es una manera muy interesante estudiarlo por esta parte, porque de esa manera también podemos entender y comprender un poquito, ¿no? ¿Qué hay realmente tras lo órfico, ¿no? Dentro del orfismo? Bueno, básicamente, antes de hacerme esta pregunta, ¿no? ¿Se puede reconstruir o recuperar el orfismo? Quiero hablar un poquito de la visión que tenemos entonces del orfismo. Como ya he dicho antes, hay una lectura que es un poco gnóstica del orfismo, que de alguna manera podría tener sentido. ¿Por qué digo podría tener sentido? El gnosticismo, de alguna manera, surge también, bebe mucho de ideas neoplatónicas. Por alguna vez se puede haber visto influenciado de estas ideas neoplatónicas. Lo neoplatónico surge de Platón y Platón tiene influencias órficas. Podemos incluso por ahí generar un hilo. Pero luego, los mitos órficos como tales, sí que es cierto que tienen un poquito de este tinte gnóstico. ¿De acuerdo? De hecho, cuando yo propuse esta charla, la acompañé de también el tema del gnosticismo y su influencia en el esoterismo occidental. Pero de alguna manera yo sabía que remitirme al orfismo era en el fondo solo ir unos pasos más para atrás. Y explico por qué. El mito del orfismo, al igual que en los mitos gnósticos, se dice que nosotros tenemos una chispa divina, un algo divino en nuestro interior. Y que tenemos esa dualidad a la que tenemos que enfrentarnos, esa parte terrenal de la que tenemos que purificarnos. Esta purificación es de alguna manera primordial, porque sin ella no hay realmente un progreso y no hay no puede haber este crecimiento espiritual. Esta iniciación se basa en esta purificación y en la exaltación, y en exaltar esta parte divina. Si nos fijamos en los mitos, cuando lo que se castiga a los titanes es el asesinato y el querer devorar a Dioniso, en el fondo podríamos hacer una lectura. Obviamente esto es una lectura personal que yo he hecho a base de estudiar, porque llevo muchas semanas leyendo el orfismo. Podríamos ver en ello una metáfora, ¿no?, de cómo lo peor que hay es que lo espiritual quede encerrado en la materia, es decir, que a lo divino se lo coma lo material, lo titánico. Vemos que esa parte material es de la que nos tenemos que apartar porque es la que nos hace caer en el error, en la matanza, en no entender que, de alguna manera, este ciclo. Obviamente, si eso añadimos el hecho de que el orfismo tiene esta parte de, salvando las grandes diferencias, ¿de acuerdo? Esta parte de autodivinización, ¿no?, que hoy en día decimos del sendero de la mano izquierda, ¿no?, pero tiene esta parte de autodivinización y esta parte de autorrealización en una vida a través de los ritos iniciáticos, ¿no?, podemos claramente ver en esta religión algo que se parece un poco a lo que incluso ciertos gnosticismos han defendido. Y obviamente ya no hablemos de cómo cierta parte de la cultura de la tradición esotérica occidental considera a Orfeo un iniciado más junto a Moisés, por ejemplo, a Hermes y a Abraham y a otros, ¿de acuerdo? Como Jesús, etc. Entonces, esto, de alguna manera, lo que nos viene a decir es, podemos, de alguna manera, entender el sentimiento de lo órfico. No podemos conocer, y esto lo digo claramente, no podemos conocer el conocimiento de la totalidad de lo órfico,
igual que no podemos conocer del conocimiento de la totalidad de lo dionisíaco o de lo eleusino, ¿no? De cualquier misterio de la antigüedad. Pero sí que, gracias a lo simbólico que nos ha llegado y a lo que hemos rescatado, podemos entender y comprender el orfismo de una manera más visceral, quizá no tanto racional. Y la pregunta que yo quería traer a colación es, ¿podemos reconstruir o recuperar el orfismo? Yo he querido traer esta pregunta a colación porque yo creo que no podemos reconstruirlo tal cual era, pero sí que podemos recuperar un poco ese sentimiento, esa forma de vivir esta religiosidad, esta forma de entender el mundo. Y por lo tanto, recuperando esto, de alguna manera, bueno, podríamos reconstruir un poco estos mitos y practicarlos. ¿Se puede? Sí, se podría. Pero digo esto porque en el fondo, yo lo que vengo aquí a decir es cómo muchas veces muchas tradiciones se basan mucho en lo simbólico y en la experiencia que nosotros tenemos con lo simbólico. Y si nosotros vamos desde esa percepción a lo órfico, podemos dejar que esos símbolos, que aunque ya son públicos, ya no son secretos, ya no existe el misterio, sí que nos puedan transmitir o podamos experimentar algo que podríamos considerar interno o mistérico en nosotros mismos. Otra cosa que quiero remarcar, es interesante, tanto con el dionisismo como con el orfismo, cómo de alguna manera podríamos, mediante las ideas que defienden, ¿no?, entrever cómo ciertos grupos y ciertas tradiciones hoy en día tienen muchos paralelismos con estos misterios, sobre todo con las ideas de fondo que contienen. Y bueno, esto no lo digo porque realmente tengan que necesariamente tener el mismo significado de fondo, pero sí que existe esa posibilidad y es muy interesante ver ciertas prácticas bajo los ojos de esta, de alguna manera, esta teología que de alguna manera sería unificadora en toda esa tradición esotérica occidental. El hecho de que sí que ciertos misterios tienen esta relación y este nexo con lo antiguo. Entonces, bueno, de momento yo voy a dejarlo por aquí, ¿de acuerdo? Ya llevo un buen rato hablando y voy a abrir una ronda de preguntas para que me preguntéis lo que queráis. Dentro de lo posible voy a intentar responderos, ¿de acuerdo? El orfismo es un tema que da para mucho, mucho. Yo me había dejado 2 horas de charla, no sabía cuánto iba a durar, pero sí que es cierto que es un tema que da para mucho y más cuando tienes tantas fuentes tan fragmentarias, tan pequeñitas y que tienes que unir tantos cabos. Bueno, vamos a ver, podéis dejar las preguntas por el chat o en la sección de preguntas. Qué maravilla de tema y la exposición magistral. Gracias a ti, Dayana, por estar con nosotros. Bien, dice Sofía Sánchez. Hola, Sofía. Yo tengo una duda. Si los dioses principales del orfismo eran Dionisos y Demeter, no, Perséfone. ¿Orfeo dónde queda? ¿Solo el origen? Bueno, es muy interesante. Demeter sí que tiene una gran consideración. De hecho, existe una posibilidad de un nexo entre los mitos eleusinos y los mitos órficos que tuvieran cosas en común. De hecho, a Dionisos también se le llama Jaco, y Jaco es una de las figuras presentes en los misterios eleusinos. La cuestión es, Orfeo es el primer iniciado. Para que entendamos la figura de Orfeo es el primer iniciado, el que transmite al resto de descendientes humanos. Porque Orfeo, como ya he dicho antes, es este mediador entre hombres y dioses. Es el primer iniciado, es la primera persona que recibe este conocimiento divino y es el que va transmitiendo a los iniciados. Dice Alba, los himnos, ¿cuándo eran pronunciados? ¿Por qué? ¿Y por qué eran acompañados de perfumes? ¿Cuándo eran pronunciados? Miremos, no se sabe. Realmente se sabe, obviamente, que eran momentos devocionales. Creemos que estos momentos devocionales no necesariamente deberían estar dentro de lo que serían los misterios, pero podría ser. Y sí que sabemos que eran pronunciados de una manera devocional. De hecho, algunos de los himnos órficos directamente pide la protección o tiene algún favor. De hecho, algunos de estos himnos órficos también fueron utilizados como oráculos en cierto momento de la historia y obviamente también se les añadieron información con el paso del tiempo porque también sufrieron una tergiversación.
¿Por qué eran acompañados de perfumes? Puesto que los órficos no hacían sacrificios cruentos, el acompañarlos de perfumes era una manera también de ascender a la divinidad y de mantener esta relación con lo divino. El uso de perfumes en la religiosidad o en la magia es antiquísimo, antiquísimo, antiquísimo. Y aquí también podemos ver una relación del orfismo y la magia. El orfismo tiene mucho de mágico, porque de hecho muchas prácticas mágicas son llamadas órficas, aunque no realmente tienen que ver con la religión órfica, sí que mucho del órfico tiene parte de mágico. De hecho, el propio Platón, ¿no?, acusa a sacerdotes mendicantes y adivinos de vender estas iniciaciones y de poder hacer cosas mágicas. Está claro, ¿no?, que estos perfumes, bueno, pues también tendrían esta conexión mágica con la parte divina. A ver, la parte de preguntitas. Dice Gonzalo: hola, Carlos. Muchas felicidades por la exposición. Muchas gracias, Gonzalo. Y por todos los datos. Bravo. ¿Tienes conocimiento de plantas utilizadas en estos ritos? Además de los dos perfumes que has comentado en los himnos. Plantas. He leído cosas de plantas, sí. Sí que hay uso de plantas. No me voy a mojar porque no sé tanto, realmente no he profundizado tanto, pero sí que sé que las plantas hipnóticas que tienen su patronazgo bajo el dios Dionisos, claro, es muy probable que fueran usadas en estos ritos dionisíacos. No me voy a mojar más porque realmente no puedo profundizar más porque no ha llegado ese conocimiento, o al menos yo no lo tengo, no te voy a mentir. Pero sí que es cierto que, obviamente, el uso de plantas, teniendo en cuenta el carácter dionisíaco del orfismo, es posible, es bastante posible. Y obviamente, el hecho de que se ofrecieran luego sacrificios también no cruentos, tiene mucho sentido. Dice Alfonso Madrigal: ¿el orfismo se debe distinguir del dionisismo o solo se debe considerar una sola corriente? Se distingue, aunque obviamente el dionisismo y el orfismo podemos decir que surgen del mismo fenómeno, son diferenciados, aunque dentro pueden tener muchas similitudes, sí que son diferenciados. Sobre todo porque el orfismo tiene esta parte menos salvaje, porque claro, ciertos ritos no cruentos no van a ser llevados a cabo por los órficos. Dice Alfonso Madrigal: los misterios eleusinos pueden considerarse dentro de la corriente órfica. No, pero tienen que ver, porque tienen personajes en común, ¿de acuerdo? No hay realmente un nexo en el sentido de que podemos decir que es lo mismo, pero está claro que Deméter y Perséfone, presentes en Eleusis, también están presentes en el orfismo y por lo tanto tendrán puntos en común. Vamos a ver una preguntita. Dice Diego: aparte del gnosticismo y el pensamiento de Platón, ¿qué elementos habrían mantenido las creencias y tradiciones en la cultura occidental? ¿Qué ha perdurado de sus ideas? Básicamente, lo que podemos aquí más ver es el tema del dios sacrificado, que es una cosa que obviamente Occidente acaba proyectando en el mito de Jesús. Digo mito porque Jesús, sea o no sea un personaje real, aquí no me voy a meter ahora, tiene una parte mítica, que es la parte narrada, y esta parte mítica lo podemos ver en el dios sacrificado, que por cierto también podemos encontrar anteriormente en Osiris o contemporáneo a lo órfico en lo mitraico, al dios Mitra, en Sabacio, en los cultos a Sabacio, en los cultos a los misterios de Isis, que tienen que ver con Osiris, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta idea del dios sacrificado es algo que se mantiene. Pero esta idea del dios sacrificado se mantiene también porque también se mantiene este dualismo de materia y alma. No hay que olvidar que, si os fijáis, sobre todo a finales del Imperio Romano, hay una gran crisis, ¿no?, de fe y obviamente porque hay una crisis económica y brutal y guerras y enfermedad, que obviamente hace que la gente se centre mucho en la idea de salvación individual. Y por lo tanto, esta idea de la dualidad, porque una de nuestras partes es pecaminosa, como aquí nos comenta Mar, que dice: la herencia titánica me hace pensar en la idea católica del pecado original. Es obvio, porque está claro que nos remite a esta idea de hay algo negativo en nosotros mismos, hay esta idea de pecado, de alguna manera. Y básicamente podríamos decir que es este dualismo y estas ideas de
esta necesidad de purificación de nosotros mismos, lo que ha quedado en Occidente. Porque también este dualismo platónico, de alguna manera, digo platónico porque queda todo lo que no se vea muy a través de su filtro, es de alguna manera muy presente también en todo el cristianismo y obviamente queda muy plasmado en las ideas posteriores. Dice, yo es que veo el orfismo influyó mucho a lo que conocemos hoy en día como de cristianismo, salvando las distancias. Yo estoy hiperconvencido de que eso es así. De hecho, el orfismo, el personaje de Dionisos, como el dios nacido 3 veces, el que ha muerto y ha resucitado, tiene un paralelismo con Jesús bastante obvio en el sentido de que los dos usan el vino, ¿no?, como elemento, los dos resucitan y mueren. Imagino que los misterios órficos solo pueden hacer los varones. Mira, Angélica, me has hecho una pregunta increíble. Muchas gracias. No solo accedían varones, sino también accedían niños, niñas y mujeres. El orfismo tiene una grandeza, que es la primera religión que pone en igualdad de condiciones a hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque tras la idea de la reencarnación del orfismo, es decir, el hecho de que no comemos animales porque podrían ser tu tatarabuela, también está la idea de que tú te puedes reencarnar en una vida siguiente como mujer o has sido mujeres en vidas anteriores. Entonces, hay una equidad. De hecho, la presencia de mujeres es muy probable que sea muy mayoritaria debido a que los ritos dionisíacos eran casi exclusivos, si no exclusivos en muchas ocasiones, de las mujeres. Esta presencia femenina era esencial. De hecho, el orfismo, aunque se ha intentado ver como un intento de masculinización o apolinización de lo dionisíaco, perdón, es cierto que tiene mucho de diferente con la tradición griega y, por lo tanto, incluye a las mujeres y a los niños porque en estos ritos son necesarios, porque claro, hay una equidad con los animales, también la hay con los de nuestra propia especie. Y el zoroastrismo está súper ligado al antecedente del judeocristianismo. Habrán incorporado ciertos tratos, ¿no? Supongo que te refieres así de temas zoroástricos, vamos a decirlo así, llega al orfismo. Mira, no he leído nada al respecto, pero sí que es cierto que hay influencias influencias orientales en el culto órfico, ¿de acuerdo? Ya sea porque nos vamos un poquito más hacia la India, que quién sabe si esa influencia está ahí, que es muy posible, o ya sea porque estas ideas, aunque sean propias, mantienen ciertos paralelismos con religiones europeas y obviamente el contacto con Oriente Medio era muy frecuente. No hay que olvidarnos que Alejandro Magno llegó hasta India y que todo eso pues llegó a influir en lo que sería la cultura griega. Me dice Sofía, un momentito, que no leo bien aquí. Dice, a mí las láminas órficas me han recordado un montón a los papiros egipcios que vivían al muerto en el más allá, comentando lo que han mencionado anteriormente. Efectivamente, el paralelismo con el libro de los muertos egipcios parece estar ahí, porque al fin y al cabo son instrucciones para el más allá. ¿Qué ocurre? Que con este tipo de detalles, bueno, pues está claro que podría haber una influencia. De hecho, muchas influencias de misterios egipcios están en Grecia también. Y está claro que el paralelismo está ahí. Disculpa un momento, que se me hizo. Vale. Y si hablaste de la metempsicosis, ¿podrías ahondar más en qué es? Muchas gracias por estar en clase, gracias a ti por asistir, ¿verdad? La metempsicosis es... mira, voy a dejar de compartir pantalla. Uy, perdón, disculpa, que se me ha ido. Ahora. La metempsicosis es la idea de la reencarnación, la idea de que la psique, que es como llamaban los griegos al alma, se va reencarnando, ¿vale?, a lo largo de la vida. Esta reencarnación es la que hace que nosotros no estemos purificando nuestra parte titánica y es la que nos hace caer una y otra vez, según los órficos, en esta rueda de reencarnación. Y bueno, chicos, muchísimas gracias por haber asistido. La verdad es que ha sido un placer estar con vosotros, un placer estar aquí en esta charla, de verdad, muchísimas gracias. Si tenéis preguntitas, os dejo este último minuto. Si no, de verdad, podéis escribir siempre a aularcana.gmail o contactarnos por las redes sociales si alguien tiene una preguntita.
y deciros que ha sido un placer estar con vosotros. Me encanta poder compartir estas cositas. Y de vez en cuando Aula Arcana, a lo largo de todos estos días, va a ir haciendo estas charlas gratuitas. De hecho, para finales de agosto tenemos preparadas unas, ¿de acuerdo? Y así, pues también nos vais conociendo un poquito al equipo de Aula Arcana, vais conociendo un poquito quiénes somos y un poquito quiénes somos los profesores. De verdad, gracias a todos por estar interesados en esta difusión cultural, porque para mí es un placer ofrecer algo para que la gente también, pues tenga esta difusión y aprenda. Y deciros de corazón que aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Cualquier duda, aquí estamos. Así que un saludo a todos y nos vemos prontito. Hasta pronto.